Bienvenida a todos, todas, todes les presentes esta tarde, agradecerles su tiempo, su disposición. Estamos muy felices de presentar hoy el tercer módulo de esta formación en acceso a la justicia, prevención de la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia y sanación de sobrevivientes. Lo estamos llevando adelante desde el Centro de Protección Familiar de La Falda, Córdoba, y el Movimiento Popular La Dignidad de Capilla del Monte, Córdoba, con el apoyo de A Breeze of Hope. Bueno, hoy tenemos 3 invitadas de lujo. Vamos a iniciar con la presentación de la psicóloga Magdalena Arias Usandivaras, que es psicóloga con especialidad en salud pública y en abordaje institucional y asistencial de la violencia sexual en la infancia, que nos va a hablar sobre un tema muy importante, que es el backlash, estas críticas, amenazas y denuncias que padecen lamentablemente muchos profesionales. Así que bueno, agradecerte tu presencia y tu palabra. Muchas gracias, Magda. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, quería contarles más o menos mi trayecto y cómo fue que llegué hasta acá. Yo empecé trabajando, no empecé, pero bueno, en un momento empecé a trabajar en salud pública, en el programa Médicos Comunitarios, y de alguna manera el trayecto del lugar, el barrio en el que estaba, me fue llevando a atender niñas, niños y adolescentes, cosa que no me había planteado yo desde un principio de la formación, pero bueno, de alguna manera las exigencias en ese momento del contexto me llevaron a eso. Tuve 12 años en una localidad acá en un barrio de Punilla, Córdoba, trabajando en un dispensario, atendiendo niñas, niños y adolescentes, casi exclusivamente, y en un momento integro un equipo, un servicio de niñez, adolescencia y familia. En todo este trayecto, un servicio local, perdón, a nivel municipal. En todo este trayecto me toca empezar a ver estos casos, digamos, en su mayoría casos de abuso sexual, en su mayoría de familias vulnerables, porque era el barrio que me tocaba, así que empecé a atender estos casos. Yo me di cuenta enseguida o al tiempo de empezar a atender estos casos, si bien yo, digamos, no, ya les repito, no me había planteado en específico dedicarme a esto, ni siquiera dedicarme a niños, pero bueno, fui incursionando en el área de infantil y me gustó mucho, me empezó a gustar, aprendí a jugar también, que eso fue importante. Y en algún momento me di cuenta que las mamás, en este caso de sectores vulnerables, pero después me pasó con otros sectores también, desde la práctica privada, que es lo que les voy a contar, empezaban como a referirse unas a otras por ahí, que había una psicóloga en tal lado que atendía y que no rechazaba, digamos, básicamente. Cosa que hasta ese momento yo no sabía qué pasaba. Bueno, que de alguna manera en ese momento entendí que era una cuestión de que a muchas compañeras, compañeros profesionales les costaba, porque es un tema que cuesta mucho a nivel subjetivo, digamos, que tiene un alto costo, requiere mucha terapia personal, requiere... Bueno, continué en este caso, o sea, me fueron cayendo de alguna manera los casos, creo que le escuché a Marita Müller también decir lo mismo, contar lo mismo, que le pasó a ella lo mismo, digamos, en un inicio. Hago un paréntesis acá, estoy con Marita, con Enrique Stola y somos una cantidad significativa de profesionales de todo el país en el grupo de profesionales en lucha contra el backlash. Bueno, entonces empecé a atender estos casos, de alguna manera me empecé a formar, hice un curso de posgrado en la UNLU, bueno, empecé a incursionar en esto. Pensé, ya les digo, que esta negativa por ahí de otros profesionales era por una cuestión que es real también, que de costo personal, en el sentido y de falta de especialización, por ahí de falta de formación, que un poco es lo que otros profesionales, en general, alegan. Hasta que
empiezo a hacer algunas pericias de parte que me solicitan, un poco sobre todo desde el consultorio particular, porque bueno, empecé a tener también pacientes a nivel del consultorio, y me toca hacer una pericia que me mandan así de un día para el otro. Viene una mamá desesperada, una mamá docente, bueno, clase media. Viene una mamá desesperada, me llama día anterior, la mandan una red de compañeras feministas, bueno, su abogada la manda. Yo no la conocía en ese momento a su abogada, que después pasó a ser mi abogada, y eso es una de las cosas que me recriminaron, pero bueno, una gran compañera que es Natalia Bilbao Carmona, a la cual le debo mucho. Y entonces me llama el día anterior de una de las tantas pericias. Después me enteré, su niño tenía en ese momento entre 4 y 5 años. Me llama, yo asisto al día siguiente a la pericia. Bueno, hacemos el informe, no fue como ellos dicen en general, como se suele decir en la jerga judicial, con lo cual no estamos de acuerdo nosotros, pero se suele decir fue negativa, entre comillas. Y entonces a los meses de realizada esta pericia, a los varios meses, me viene con cierta desesperación esta mamá a pedirme que trate a su hijo, porque no estaba encontrando profesional que lo quisiera asistir. Ya había tenido una experiencia de tratamiento largo con otra profesional que después me enteré, mucho tiempo después, que también sufrió backlash por este mismo caso. O sea que me enteré mucho tiempo después que me absolvieron, que bueno, que ella también había sufrido. Fuimos las dos psicólogas tratantes que más tiempo lo tratamos al niño, que había pasado por muchísimas instancias periciales, las que sufrimos la denuncia en el Colegio de Psicólogos. Bueno, yo lo empecé a tratar y a los meses de estar tratándolo, pero a los varios meses, digamos a los 6 o 7 meses, emite un informe en el que ni siquiera porque digamos en el niño no había un relato, por lo menos no para no para conmigo como profesional tratante, pero sí había habido para con la mamá, según refería la mamá, y en la escuela también había habido alguna alusión, alguna atribución, pero no lo había habido. Es más, estaba muy revictimizado este niño, había pasado por innumerables instancias, como 3 o 4 pericias. Entonces estuve muchos meses trabajando con él. Yo siempre digo que en un momento él me dice, yo le pregunto alguna tontera, alguna cosa. Era mucho juego, mucho jugar, muchas horas de juego sin interponer una sola palabra, y en un momento le pregunto algo, digamos, inocente o no tan significativo, no sé de qué cuadro era o qué comida le gustaba, y me dice, anda a preguntarle al juez. O sea, se da vuelta enojado, como que yo interrumpí el juego para preguntarle algo, para hacerle una pregunta, y me dice, pregúntale al juez que me gusta, como con mucha bronca. Eso da una pauta del grado de revictimización que tenía este niño, ¿verdad? Entonces, tuve mucho tiempo jugando con él hasta que empezaron efectivamente a aparecer los indicadores de abuso, que es lo mismo que había certificado, había hecho un informe del anterior colega, que también lo había tratado por espacio de un año y medio, y había expresado en el informe que había encontrado indicadores de abuso bastante consistentes con los que yo había encontrado, pero no había un relato, ni siquiera había un relato y una atribución, digamos, de responsabilidad. Me llega una denuncia que me hacen al Tribunal de Ética del colegio, me lo comunica el colegio, después de emitir este informe. Yo también no me acuerdo si antes, no, justo en ese momento también me llaman para declarar, digamos, por este mismo caso. Tuve que someterme a la abogada del progenitor, que era la persona acusada. Yo presenté una serie de dibujos que había hecho este niño, junto con
obviamente con el relato de nuestras sesiones de juego, que traté de hacerlo bastante fidedigno, y hasta llegó a cuestionarme la autoría de los dibujos que yo había presentado, como si yo los hubiese intervenido o hubiesen sido de otro niño. Bueno, a todo esto presentan ellos como parte, los abuelos de este niño, los abuelos paternos por parte del progenitor, que tenían un régimen de visitas con el niño, si bien había una restricción con el padre, pero con el progenitor los abuelos tenían un régimen de visitas. Dos profesionales bastante renombrados, los abuelos paternos. Ahora vamos a hablar un poco de eso, de la cuestión de clase, que atraviesa este tema también. Bueno, y presentan como testigo una psiquiatra infanto-juvenil que lo había visto, y esto, yo nunca pensé que iba a pasar una cosa así, que lo había visto por espacio de 15 minutos por una videollamada durante el 2020, en plena pandemia. O sea, había tenido una entrevista con la madre por videollamada. Por supuesto, bueno, esta profesional de alguna manera allegada o compartía un espacio laboral con las abuelas de este niño, y lo entrevista a un niño de 4 años en la pandemia por 15 minutos. Y ellos presentan como contrapunto en la denuncia a esta profesional, que yo tuve que asistir a su testificación durante la pandemia. Bueno, fue un... Bueno, todavía me cuesta hablar de esto, digamos, yo a partir de mi propia experiencia le expreso toda mi admiración a las madres protectoras por lo que pasan, por lo que transcurren, porque realmente uno que tiene herramientas, que acompaña con terapia, que ha hecho tratamiento del trauma propio, y ve todos los efectos que tiene el sufrir un acoso judicial, porque es un acoso judicial. Yo, digamos, toda mi admiración a las madres protectoras que por ahí pasan años sufriendo este acoso, ¿no? Ni hablar de los casos que tristemente célebres que tenemos. Bueno, la conclusión más o menos se los resumo, es que el Tribunal de Ética me sanciona con 60 días de suspensión de la matrícula, a lo cual apelamos. En el medio hay un cambio apelamos con la doctora Natalia Bilbao Carmona, que vuelvo a mencionarla porque es una gran profesional con la que contamos acá en Córdoba, y en el medio hay un cambio de autoridades de gestión en el colegio, y el Tribunal de Apelaciones me absuelve, que por ahí después en algún momento, si quieren, les voy a leer un poco el dictamen, porque bueno, es bastante ilustrativo. Bueno, entonces yo ahora me voy a referir a algunos aspectos, esa es mi historia, ahora me voy a referir, ustedes me van a ir diciendo cómo voy con el tiempo, me voy a referir a algunos aspectos teóricos, y para referirme a esos aspectos teóricos voy a tomar de 3 fuentes básicas. Una, un texto sobre backlash y abuso sexual infantil de la doctora Virginia, siempre me cuesta este apellido y nos cuesta a todas, Berliner Blue, que es médica, legista, psiquiatra infanto-juvenil y médica forense en la Justicia Nacional. Es una gran referente en este tema, digamos. En este tema y en abuso sexual contra las infancias en general. Backlash, una lectura desde lo jurídico del doctor Juan Pablo María Aviar, abogado y procurador y especialista en violencia familiar, y el foro en defensa de los profesionales que se realizó en octubre del 2022 por este colectivo de profesionales en lucha contra el backlash, y las exposiciones que estoy tomando acá en mayor medida son la del doctor Carlos Rosansky, que es otro gran referente para todas y todos los que estamos en de la licenciada Marita Müller, y también de la doctora Virginia Berliner Blue. Y está en YouTube, así que si lo quieren consultar, está. Bueno, el concepto de backlash, que alude al término en inglés, es una ofensiva
si es un backlash quiere decir movimiento en contrario, o sea, un contramovimiento, ¿sí? Para desprestigiar a los profesionales que trabajan en la temática, invalidar las denuncias en contra de los abusadores y finalmente desmantelar los servicios públicos que brindan atención a las víctimas. Esto es la parte más terrible, la más triste y la más tremenda, digamos, la que de alguna manera espiraliza las consecuencias de estos ataques, que más allá de lo personal, digamos, ya les voy a ir contando cómo tienen un efecto más amplio social. La reacción negativa violenta, o backlash, surgió en la Argentina como un movimiento de oposición contra los profesionales que trabajan en maltrato de niños, poniendo en riesgo la protección infantil. Según la definición que brinda el Webster's New College Dictionary, es una reacción adversa poderosa ante un movimiento social o político, ¿sí? Es una reacción en contrario y pretende restablecer un orden anterior. Esto me parece muy importante, porque después esto lo enfatiza mucho el doctor Rosansky, que en realidad el backlash surge en respuesta, o sea, estas afrentas que sobre todo se manifiestan en el ámbito judicial en forma de denuncias hacia los profesionales, que digamos, dicho sea de paso, no es solamente contra las psicólogas, como dice el doctor Rosansky, acá hay un tema de género muy fuerte también, sino también contra las abogadas o abogados, y también contra los comunicadores, los comunicadores que se dedican a cubrir estos casos. El caso más emblemático contra los comunicadores es el de Manuela Calvo en La Rioja, con el caso Arcoiris, que se le prohibió por orden judicial publicar ninguna noticia acerca de ese caso. Ese también es un caso de backlash. Si bien somos en su mayoría psicólogas las que lo sufrimos, también hay otros profesionales que lo sufren. Entonces decimos que es un movimiento en contrario. Por problemas sociales, aún los que han sido exitosos enfrentan resistencias, usualmente de dos tipos. A ver, todos los movimientos sociales enfrentan resistencias, ¿verdad? Oposicionales e inerciales. La forma oposicional, que es esta, la que estamos tratando, el backlash en el caso del abuso sexual, son grupos organizados de oposición, ¿sí? La oposición inercial es más difusa, consiste en obstáculos burocráticos y demoras, falta de fondos, la presión de otros problemas. Este tipo de oposición también se ve en el caso del abuso sexual contra las infancias, se ve mucho en el sistema de justicia, pero también se ve en el Poder Ejecutivo, digamos, en los organismos de control, pero es más difusa, digamos. En general, en cuanto al backlash que sufrimos les profesionales, está adquiriendo ahora una forma de grupos organizados, ¿verdad? A ver, voy a ir adelante. Entonces, el backlash, en el caso del abuso sexual, es un contramovimiento. ¿Quiénes están involucrados en esta contraofensiva en el ASI? Incluye a progenitores de los que se sospechó y sienten que sus reputaciones han sido comprometidas, esto es clarísimo, ¿sí? Hay grupos, por supuesto, organizados de padres, que muchos los conocemos, haciendo lobby en distintas instancias para que se aprueben leyes que protejan a los progenitores y restrinjan a los servicios de protección y asistencia a la infancia, ¿sí? El segundo gran grupo involucrado en el backlash son los abogados, ¿sí? Y algunos testigos expertos, ¿sí? O sea que también hay profesionales, digamos, que debieran estar bregando por la defensa de los derechos de las víctimas, que están del otro lado, o sea, que están formando parte del backlash. Y ya vamos a hablar cuando hablemos del síndrome de alienación parental. Justamente aquellas y aquellos profesionales, aunque sean colegas, psicólogas, psicólogos, que utilizan el síndrome de alienación parental, de alguna manera están contribuyendo a este movimiento, digamos, a este contramovimiento o a esta contraofensiva, ¿verdad? Entonces, y esto es muy importante,
por eso yo les conté también mi trayectoria, cuando las sospechas de ASI llegaron a la clase media, más y más abogados en años recientes se encontraron defendiendo a gente pudiente acusada de abuso de niños. A ver, a mí me tocó sufrir backlash cuando me llegó un caso, está bien, no eran personas súper pudientes, pero muy acomodadas, de mucho renombre, profesional, de clase media acomodada, digamos. Entonces, y con muchos muchos vínculos sociales en general. No sé si en estratos de poder, pero sí vínculos horizontales, inclusive entre los mismos efectores de salud, muchos vínculos. Entonces, es recién cuando se llega a estas clases, por eso yo a veces digo que a veces en este caso, porque si bien pude asistir a muchos niños, niñas, adolescentes de grupos vulnerables en los que no tuve que sufrir backlash, en este caso, a menudo, pertenecer a una clase social como más acomodada, de clases medias para arriba, a veces es mucho más riesgoso para las madres protectoras o los adultos protectores y para los propios niños y para los profesionales que asistimos. Porque del otro lado hay en general influencias, poder o dinero o muchos vínculos sociales, digamos, inclusive en nuestros propios entornos. Hay colegas en el colectivo de lucha contra el backlash a los que les han hecho cosas tremendas, espantosas, o sea, de amedrentamiento, de esperarlos a la salida, no sé, de las denuncias, por supuesto, no pasó en mi caso, a mí sí me mandan una carta documento de que si yo no dejaba de atender al niño, me iban a iniciar una causa a nivel de la justicia, digamos, por mala praxis. Me lo mandaron, eso no prosperó después, porque además como después al final viene la absolución, al final ellos no efectivizan esa denuncia, ¿sí? En el ámbito judicial, pero hay colegas, inclusive hay una colega que es de la provincia de Buenos Aires, que ha llegado a la Corte Suprema con las denuncias que ha tenido, ¿verdad? Así que hay de todo tipo de casos y casos mucho más graves que el mío, pero en una gama enorme de acciones de hostigamiento, digamos, ¿no? Bueno, a ver. Historia del backlash en la Argentina. Comenzó en realidad en la década de los 80 en países del primer mundo como Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. En el 2000, el backlash tiene un fuerte impulso con un juez en Argentina que se llamó Eduardo Cárdenas, que escribió un artículo, a ver si no recuerdo mal, era una cosa así como el abuso de las denuncias de abuso, seguramente Sara se debe acordar bien, en un diario jurídico, tuvo mucha trascendencia este texto de Cárdenas. Perdón, te interrumpo porque es el suegro de Marisa Herrera, así que sí, recuerdo bien. Bien, justamente él habla de una industria de denuncias del abuso sexual, promovidas con el fin de aislar al hijo del otro progenitor. No sé si le suena, porque esto está íntimamente relacionado con el síndrome de alienación parental, ¿verdad? Cárdenas, de hecho, en ese artículo se encarga también y la nombra específicamente de denostar a la doctora Berliner Blue, que es, bueno, esta médica legista en la cual me basé en parte para hacer esta exposición, y que es médica del cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense tiene una trayectoria y un prestigio enorme, y bueno, este juez Cárdenas la atacó inclusive personalmente a ella, o sea que si uno ve que desde arriba hasta lo más, digamos, lo más alto de un cuerpo médico forense que parte de la Corte Suprema, una de sus integrantes es atacada por esto en el 2000, imagínense para abajo, ¿no? Todos los que nos podemos llegar a ocupar de este tema. Entonces,
Este ataque tiende a desarticular los logros conseguidos y a eliminar y disuadir a quienes los sostienen, desmantelar los servicios asistenciales abiertos para estos fines, condenarlos a una existencia encapsulada o reducirlos a su mínima expresión. Esto es clarísimo, ¿no? Invalidar las denuncias, convertir en sospechoso a todo denunciante, diluir los límites que separan a las víctimas de los victimarios, confundir la cuestión incorporando los escasos casos de violencia contra varones, niños o adultos ejercida por mujeres. Esto lo hemos visto, creo que últimamente bastante con el caso de Lucio, que fue muy utilizado en este sentido, ¿verdad? Ni hablar cuando ampliamos un poco el abordaje con todo el caso de Nair, Galarza, o sea, siempre para esgrimir una supuesta hacer más uniforme quiénes son los agresores, se traen estos casos que en realidad son estadísticamente muy bajos, ¿sí? Donde los agresores son mujeres. Entonces, en síntesis, se intenta invertir el sentido de la conducta abusiva al atribuírsele a quien denuncia o protege, buscando reforzar la violencia vigente y condenar a perpetuidad a todo niño que sufre, a la vez que pretende llevar a la impotencia a los profesionales que hasta ahora llevan en bastante soledad la pesada carga de sostener la protección de las víctimas, con escaso o inadecuado apoyo institucional. Esto es muy importante porque inclusive también hay un colectivo que sufre backlash, lo que pasa es que en general no se muestra o no lo dice, y yo de hecho conozco un caso, o varios casos, en todo caso, de los pediatras también, las pediatras, conozco casos de pediatras en situaciones de guardia donde han tenido que denunciar, y uno se imagina, dice, si ha tenido que denunciar por abuso sexual un pediatra en una guardia, es porque hay algún indicio físico. Es raro que un niño se largue a hablar, puede ser también, puede ser que un niño relate una situación de abuso con un pediatra en una guardia, pero en general es por casos graves. Y aún así, la falta de apoyo institucional hacia los profesionales que denuncian es notorio, porque yo he conocido casos de denuncias en estas situaciones de profesionales pediatras en los que las autoridades del hospital, después cuando llega una contradenuncia, cuando se los acusa de mala praxis, las autoridades del hospital les dicen, bueno, buscate tu defensa, tienen que recurrir a los colegios profesionales, en este caso en la justicia, ¿no? Tienen que recurrir a los colegios profesionales, pero las autoridades, digamos, no sostienen. También en nuestro colectivo también hay psicólogas de ámbitos públicos denunciadas, ¿no? Son por ahí una proporción menor, porque simplemente por el hecho de que en los ámbitos públicos en general se atienden a los sectores vulnerables, y en general estos progenitores o estos acusados de abuso no cuentan con los medios como para hacerlo, ¿verdad? Y por ahí son los acusados de otros estratos sociales que cuentan con los medios, ¿no? Bueno, SAP y backlash. Acá esto es muy importante, porque justamente todo esto tiene que ver con el síndrome de alienación parental, que me imagino que muchos de ustedes ya conocen, pero bueno, igualmente lo voy a aludir, voy a especificar un par de cuestiones acerca de este síndrome. Gardner, que es el supuesto teórico, digo supuesto teórico porque es lo único que tiene, no es un teórico, un científico reconocido en la comunidad científica, era un psiquiatra norteamericano, ¿sí? Que además, esto no lo puse, pero bueno, además después tuvo denuncias de pedofilia, él en persona. Entonces, lo define así Gardner: el niño difama viciosamente a uno de los padres e idealiza al otro. Esto no está causado solamente por el lavado de cerebro parental del niño, más bien, los niños mismos contribuyen con sus propios escenarios a sostener al padre favorecido. Mi experiencia ha sido que en alrededor del 80-90% de los casos, la madre es el progenitor favorecido y el padre el vilipendiado. Es importante señalar que en el síndrome de alienación parental, acá esto digo yo, es hasta ahí
la definición de Gardner, ¿no? Por supuesto, en síntesis es la madre, porque él dice en el 80% o 80 o 90% de los casos es la madre, influye, digamos, dicho en términos coloquiales, le llena la cabeza al niño o la niña, le crea una memoria falsa, inclusive han llegado a decir los teóricos del backlash, del SAP, del síndrome de alienación parental, del cual Gardner es el iniciador, pero ni por lejos es el único, han llegado a decir que las madres protectoras o los adultos protectores en general les inoculan una memoria falsa a estas niñas y niños. Como no pueden desacreditar, esto es un poco lo que sostiene el juez Rosansky, que la psicología avanzó mucho en los últimos 30 años, digamos 40 años, en la psicología evolutiva, en la cuestión del relato infantil, justamente probando de forma científica de que un niño no puede fabular, no puede fantasear con este tipo de cosas, digamos, ¿no? Esto que por ahí se decía mucho tiempo antes, en generaciones anteriores, y se dudaba de la palabra del niño, como científicamente la psicología probó en forma científica que cuando un niño relata un hecho de estas características, nunca puede estar fantaseando, no puede estar fabulando. Bueno, entonces tuvieron que ir por los adultos protectores, que en general son madres protectoras, ¿verdad? Aunque yo también he tenido una baja proporción, pero alguna proporción de casos de madres cómplices o agresoras, un solo caso en concreto bastante grave. Entonces, lo importante decir respecto del síndrome de alienación parental es que no ha sido sujeto de estudios empíricos ni científicos, no está publicado en revistas científicas o médicas, y que es poco más que las opiniones de Richard Gardner y algunos otros que vinieron después con él. No está aceptado entonces como algo científico, ¿sí? Está sesgado contra las mujeres, en concreto. El prejuicio de género infecta el síndrome y lo torna un arma poderosa para minar la credibilidad de las mujeres que denuncian abuso sexual infantil. Acá también el juez Rosansky dice, y coincido con él, que no es casualidad que seamos las psicólogas, porque hay que decirlo así, si bien hay pocos psicólogos varones en la profesión, igual somos... Hay pocos en general, psicólogos varones, pero en realidad somos casi un 100% de las psicólogas las que hemos sufrido backlash, ¿verdad? Entonces, también hay un tema de género hacia nosotras como prolongación de este concepto de alienación parental que se esgrimía respecto de las madres, sobre todo las madres protectoras. Entonces, el propio SAP es una supuesta teoría, entonces, que surge como reacción a los avances de la psicología en la validación del relato infantil. El backlash es la extensión de este falso síndrome a los profesionales que asistimos a las víctimas y sus adultos protectores. En el 29 de noviembre de 2014, la FEPRA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, se pronunció por unanimidad en contra del uso del SAP, de este síndrome, por parte de psicólogos y psicólogas. La organización asegura que el SAP contradice el artículo 3.5 del Código de Ética de FEPRA y las leyes de promoción y protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Luego fueron adhiriendo a esta declaración todos los colegios profesionales provinciales. Si bien esto yo lo pongo y es así, porque existen estas normativas, lo cierto es que yo no conozco casos de, no sé, por ahí Sara los conoce, sí hay alguno, ahora estoy diciendo que no, pero sí conozco alguno, sí, inclusive acá en Córdoba, de una perito destituida por utilizar el SAP explícitamente, digamos. Lo que está pasando ahora es que se utiliza el SAP como concepto, este tema de la alienación parental, detrás de las denuncias de abuso, pero no se lo nombra como tal, se lo camufla, ¿no? La psicóloga Entonces, de la niña Sol fue sancionada por utilizar el SAP ahí en Córdoba.
Sí, sí. Sí, y otro perito más, creo, Sara. Creo que estuvo Natalia también, que fue mi abogada Natalia Bilbao, atrás de esa denuncia y salió en página 12, una perita oficial. Ya no me acuerdo ahora su nombre, pero también lograron yo no me acuerdo si tuvo sanción, pero lograron por lo menos correrla de un caso en particular y probar que hubo negligencia en la utilización del SAP. No, esta quedó sancionada y no puede ejercer, no sé cuánto tiempo. Después te averiguo bien porque lo tengo en la sentencia. Esa sentencia está muy buena también. Ah, está bueno, está bueno saberlo, sí, y tenerlo. Y en nuestro país también voy apuntando algunas otras cosas, algunas otras normativas, digamos, que dan por tierra con el SAP. Ambas cámaras del Congreso de la Nación expresaron la preocupación en la aplicación del falso SAP, así lo llaman, y su terapia de amenaza. La Cámara de Diputados de la Nación en 2013 expresa su preocupación por la utilización del falso síndrome en procesos judiciales penales y de familia, por ser contrario a la Ley 26061 de protección integral y no contar con el respaldo ni el reconocimiento de la comunidad científica. La misma Cámara, y después salió en senadores también, lo llama un falso síndrome, ¿verdad? En 2023, ya ahora acá nomás a vuelta de la esquina, la relatora especial sobre la violencia hacia las mujeres de las Naciones Unidas hizo público un informe en el que analiza la utilización del síndrome de alienación parental en todo el mundo. O sea, fíjense que esto siguió creciendo, se siguió utilizando. Así el informe afirma que muchos hombres violentos utilizan este supuesto síndrome para acusar a las madres de estar interfiriendo en los menores y para instalar la idea en los juzgados de que conceder la custodia a las madres no redunda en el interés superior del menor, ya que no facilitará el contacto con el padre. Bueno, esto lo vemos muy seguido, ¿verdad? Bueno, a ver, hay un punto muy importante que destaca Virginia Berliner Blue. No sé si la estoy pronunciando bien, pero es muy difícil para mí. Berliner Blau. Ahí está, bien, bueno. Después de años. Después de años pudiste, bien. Dice, en mi experiencia, dice esta gran profesional, además que es parte del cuerpo médico forense, en disputas por régimen de visitas y o por la custodia, puede observarse a niños y hasta adolescentes que expresan marcado rechazo a relacionarse con uno de los progenitores. Con demasiada frecuencia suele argumentarse que es por simple inducción de uno de los padres. Creo fundamental enfatizar que el hecho de que los niños sean influenciados por los adultos que los cuidan no los convierte en ventrílocuos. Una cuestión es decir que los niños aprenden la lengua materna y muy otra es afirmar que el niño es un mero objeto repetidor de las expresiones parentales. Esto es casi una verdad de perogrullo para los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Casos particularmente problemáticos para los operadores judiciales son aquellos en los que los niños presentan rechazo o temor aparentemente inexplicables, pongámosle comillas, hacia uno de los progenitores. Frente a lo desconocido e ignorado surgen los mitos y prejuicios. Una gran cantidad de estos rechazos que son aparentemente inexplicables tienen que ver, por supuesto, con distintas formas de abuso y violencia, ¿verdad? Entonces, el mito del padre inductor o de la madre inductora en este caso es la explicación más corriente cuando hay denuncias de incesto, abandono o abuso emocional infantil no comprobada judicialmente. Y esto es lo importante. Aquí suelen ser catalogadas de falsas denuncias sin discriminarse, falsas denuncias intencionales, o sea, aquellas que son un invento, de aquellas denuncias que no llegan a estar sustanciadas o infundadas, en el sentido de que el nivel de evidencia no alcanza para llevarlas a juicio, ¿sí? Muchos casos de ASI son ambiguos, dice esta misma autora, y no siempre es posible arribar a una conclusión certera, pero realmente no es ético ni necesaria una etiqueta pseudocientífica, el síndrome de alienación parental, para ayudarnos a entender qué está pasando, dice, ¿verdad? Bueno, un estudio justamente de ella, con los casos que llegan al cuerpo médico forense, encontró una tasa de denuncias sustanciadas o fundadas, o sea, con un buen nivel de prueba, en un 52%.
El restante 48%, en su mayoría, serían denuncias con prueba insuficiente para los requisitos de la justicia penal, denuncias poco fundadas, y un pequeño porcentaje, que oscilaría entre un 2 y un 5%, según esta autora y el doctor Rosansky, serían denuncias deliberadas o intencionalmente falsas. Fíjense qué baja que es la proporción en realidad de... Hay pocos estudios, pero los pocos estudios que hay marcan todos esta variación entre un 2 y un 5%. Que Qué es muy raro bajo. que haya pocos estudios, ¿no? Sí, es raro que raro. haya pocos estudios, pero Para los hoy chicos, digo, algunos, a y todos propósito. todos, obviamente, pero los que hay coinciden en que es un porcentaje, digamos, que para nada justifica la utilización del SAP, que ya está a todas luces totalmente refutado, ¿verdad? Bueno, los casos insustanciados, o sea, estos casos donde la prueba es de alguna manera insuficiente, incluyen aquellos donde la evidencia es insuficiente para clasificar el caso en la categoría positiva. Sin embargo, estos casos no necesariamente reflejan denuncias falsas, esto que decíamos, ¿no? Esto ocurre porque en las denuncias, esto lo sabemos los psicólogos, de incesto y abuso sexual infantil contra las infancias, digamos ahora, son particularmente difíciles de adjudicar. La naturaleza del hecho lo convierte en un evento privado, esto lo sabemos. Raramente hay testigos más allá del acusado y de la niña y el niño, y frecuentemente involucra a niños pequeños con habilidades verbales y cognitivas limitadas, no suele haber lesiones físicas. Entonces, aquí es donde, y sobre todo con los niños pequeños, donde la prueba, que no es solamente el relato del niño en cámara Gesell, donde tiene que ver con todas las herramientas que utilizamos los psicólogos, digamos, la hora de juego, el juego diagnóstico, el dibujo, se vuelven herramientas importantes, por un lado, pero por otro lado, eso también lo destacan, es difícil la adjudicación a veces hay indicadores, inclusive puede haber indicadores claros, como en el caso que me tocó a mí, y no hay una atribución o un relato, por lo menos en el contexto, ni hablar del contexto pericial, porque un niño pequeño yendo a una instancia de cámara Gesell o aunque sea una instancia pericial, donde hay un cuerpo de peritos, pero donde rara vez hay juguetes, donde es todo frío, son personas desconocidas, tienen que entrar solo en un ámbito desconocido. Imagínense con todo esto que les decimos a los niños de esta famosa, ¿no? Que le suelen decir las madres, los padres, con buena intención: no hables con desconocidos, no te acerques. Imagínense cómo redundan estas cuestiones cuando un niño entra. Parece paradójico, pero esto pasa. Y Es peor, así. peor porque ahora viste que les ponen el perrito en el Ministerio Público Tutelar, pero Yael Bendel, que fue la que dijo que el perro está para que no entren con las madres porque las madres los influencian. Entonces ellos los influencian con el perrito, los distraen para que los niños no hablen de lo que tienen que hablar, o sea, siempre le buscan la prueba. Y Yael Bendel será la directora del Ministerio Público Tutelar, ¿no? En su momento. Ahora no sé en qué estará de SENAF. Bien, sí, no, es terrible, terrible. Uno ve y ni hablar de niños pequeños, y se pregunta realmente si esto es una denuncia, digamos, si esto es una prueba. Por eso, de ahí, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, que los tratamientos, somos las psicólogas tratantes, digo porque la mayoría somos psicólogas, las psicólogas, los psicólogos tratantes, los que tenemos un gran peso acá, porque es a lo largo de un proceso donde hay tiempo para generar un vínculo, donde hay un espacio de seguridad, de confianza, es donde se pueden dar, digamos, estas. Entonces, por eso también es que la mayor parte de las denuncias van dirigidas a las psicólogas tratantes, porque es donde muchas veces se pueden develar cosas que en otros ámbitos no se llegan a develar, ¿no? Y te doy un dato.
la psicóloga tratante es más importante que cualquier médico forense, y nos los dijo un juez que trajo de España la sentencia. En la sentencia nosotros, después de 3 sobreseimientos con Andrés Bonicalzi, logramos dar vuelta una sentencia de culpabilidad, precisamente porque la psicóloga tratante era mucho más importante en la vida de un niño. Lo que es su centro de vida, la psicóloga tratante termina siendo parte de ese centro de vida, es más importante que el cuerpo médico forense. Así es tal cual. Sí, sí, en este caso que me tocó a mí, por el cual sufrí backlash, fue exactamente así. Entonces, por supuesto que a la hora de asesorar sobre posibilidad de ocurrencia del ASI, ningún elemento debe ser tomado en forma aislada. Yo digo, esto sí es mío, no es de los autores que tomen, es un rompecabezas que hay que armar en algún sentido, y sobre todo cuando es un niño muy pequeño, digamos. Debe ser considerado en el contexto global de la evaluación o del tratamiento, digamos. O sea que es un proceso, ¿no? Cuando se trata de niños pequeños. Aunque el relato del niño tenga un peso especial en lo que a prueba se refiere, por supuesto, pero cuando se trata de niños más grandes, ¿verdad? Entonces, en este contexto global cobran especial importancia, lo que acaba de decir Sara, los profesionales tratantes del niño en su entorno natural, que por eso mismo tienen una posición privilegiada y el tiempo necesario para realizar dicha evaluación, además del vínculo de confianza construido con el niño en el tiempo. Efecto leccionador del backlash, y esto es lo importante, porque creo que acá se amplifican los efectos del backlash, que no son solamente sobre una profesional e indirectamente sobre una madre protectora y un niño o una niña víctimas. El perjuicio del backlash respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes no es solamente sobre aquella infancia, su efecto se amplifica a todas las infancias que puedan sufrir una vulneración de derechos, como lo es el abuso sexual, ya que sus adultos cuidadores a menudo buscan infructuosamente asistencia para los niños, niñas y adolescentes, y hay una reticencia muy grande en la comunidad profesional a brindar dicha asistencia, frecuentemente esgrimiendo, y esto lo he escuchado innumerable cantidad de veces, no tengo capacitación o especialización en la temática. De hecho, fue uno de los puntos en los cuales que me acusaban, un poco porque no tenían ni idea de que yo sí tengo capacitación específica, pero me acusaban, y aún después tuve que presentar todas las capacitaciones en mi alegato, digamos, en mi defensa, pero así todo el Tribunal de Apelaciones puso en relieve que no es un tema, digamos, que es un tema que puede abordar cualquier profesional de la salud mental, independientemente de que tenga especialización o no en este tema. Puede y debe, en realidad. Obviando el hecho de que les profesionales nos vamos a encontrar con esta realidad por más que no la hayamos elegido como campo de especialización. ¿Por qué digo esto? Me pasó, inclusive me pasó. Una mamá me llama, lo voy a contar porque es muy ilustrativo del efecto del backlash. Me llama una mamá, por supuesto recomendada por otra, no me acuerdo si por una abogada o por otra mamá, me llama y me pide una evaluación de su niña que había relatado determinadas cuestiones con su progenitor. Entonces, hablando con esta mamá, ya en la primer comunicación telefónica, me cuenta que está en tratamiento y que su hija está en tratamiento hace un año. Entonces le digo, no, bueno, pero entonces la evaluación específica, más allá de que no la haya hecho en un principio, o el trabajo con este tema, lo tiene que hacer la psicóloga tratante. Entonces me dice, no, pero su psicóloga me dice que no sabe del tema, que no está especializada, y algo así, ya no me acuerdo, pero me dice algo así como que ella no entra en temas judiciales. Entonces, yo me quedé absolutamente estupefacta, y le digo, bueno, a esta mamá, por supuesto, no le dije nada, porque le digo, bueno, dame el teléfono de la colega, hablo con la colega, que ya estaba en pánico en este momento, y de alguna manera, bueno, la tranquilizo un poco, y le digo, le ofrezco, digamos, porque de alguna manera esta colega además estaba cometiendo, para mi modo de ver, y no es solo mi modo de ver, una falla ética que tiene que ver, vos no podés
desentenderte de una persona que ya tenés en tratamiento porque, no sé, porque estás ante una situación desafiante y expulsarla. Entonces, porque era más o menos lo que ella pretendía hacer, derivarla en el momento. Entonces, sí, bueno, tenía un vínculo ya hecho con esta niña y la niña le relata a la mamá le va a contar estas profesionales relatos y ella pretendía derivarla en el momento. Digo, esto es como una especie de castigo para esta niña. Así que lo que logré hacer fue decirle, le dije, ella me contó del caso, hacer como una supervisión. Después al final emitimos un informe juntas, le recomendé qué pruebas diagnósticas le podía tomar y hicimos el análisis e hicimos un informe juntas y yo lo firmé junto con ella como supervisora. Pero digamos, este es el efecto aleccionador del backlash. La obligatoriedad de denunciar, justamente, debe destacarse particularmente que los obligados a denunciar no investigan el hecho, ¿sí?, sino que lo sospechan razonablemente. O sea que, en realidad, la investigación es exclusiva atribución de la justicia o de los organismos pertinentes, ¿sí?, dependiendo de qué tipo de violencia se trate, ¿sí? La omisión de denunciar la comisión de hechos constitutivos de maltrato infantil en cualquiera de los tipos debe constituir un ilícito derivado de incumplir la normativa referida. Fíjense que esta colega tenía más miedo de participar de emitir un informe o de reforzar su evaluación y qué sé yo, que de que la acusaran de no denunciar. Pero aparte, 26061, artículo 30, deber de informar de las psicólogas, de los profesionales en sí, ¿no? Digo, vos cuando empezás un informe ponés 26061, artículo 30, deber de informar, porque si no después sos Lucio, la psicóloga que lo atendió a Lucio. Exacto, exactamente, pero fíjense que en esta colega, y muchas veces en muchos colegas, está más presente el temor a involucrarse en una de estas causas, el temor a las represalias de parte del agresor, que el temor a ser acusadas de esto, de incumplir la obligatoriedad de denunciar. O sea, está más presente ese temor que el otro. Entonces, de alguna manera, en este sentido, ha sido operativo el backlash. Ha calado profundo en la comunidad de profesionales en general, inclusive en los profesionales que no están en este tema, digamos, pero que tienen que recibir sí o sí a niñas, niños o adolescentes que han atravesado estas situaciones. Entonces, hay una flagrante contradicción entre la posibilidad de sufrir backlash y la obligatoriedad de denunciar, porque también, digamos, uno entiende a las y les profesionales, porque muchas veces son los propios colegios, que esto es lo que me pasó a mí, y les ha pasado a muchos otros compañeros, compañeras en el país, son los propios colegios los que tendrían que protegernos, que ahora les voy a mostrar, un poco lo que recomendó FEPRA en el 2019, que emitió acá, el 14 de diciembre de 2019, la Federación de Psicólogos aprueba un documento titulado Ataques a psicólogas y psicólogos que intervienen en la temática del ASI, y declara que recomendamos a los colegios y a los tribunales de ética ser sumamente cuidadosos de lo institucional, desde lo institucional en cuanto al trámite a dar ante las denuncias del tenor de lo expuesto, ¿sí? Y dice que se favorece al aceptar estas denuncias, ¿sí?, se favorece involuntariamente esa ilegal estrategia, ya que como es común en lo cotidiano, se toma la mera aceptación de la denuncia como un equivalente de la existencia de la falta. Esto es muy común, digamos, en el sentido común, en las personas que no están relacionadas, o sea, ya si aceptaste la denuncia, de alguna manera queda como que realmente sos culpable, digamos, o hiciste algo mal. En este sentido, en lo que propone FEPRA, que en realidad fue una propuesta del doctor Rosansky, que fue el que redactó en gran parte este documento, es que se rechacen in limine, o sea, antes de entrar a la maquinaria burocrática del Tribunal de Ética del colegio, se rechacen cuando hay un proceso judicial abierto, cuando hay una denuncia y hay un denunciado, ¿verdad? Que se rechacen directamente, ¿sí?
que no se pongan, digamos, que no se abra el expediente, no se pongan a investigar, sino que sean rechazados de plano, para decirlo así. Porque recuerda este documento que el rol de los colegios es el apoyo irrestricto a los profesionales, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, el backlash es una extensión del síndrome de alienación parental de las madres protectoras a los profesionales que asisten, psicólogos, abogados, comunicadores. Es más frecuente que denuncias contra la actuación de profesionales se encuentren asidero cuando el denunciado pertenece a clases medias y altas, esto es una verdad empírica, digamos, porque cuentan con los medios para hacerlo, en medios en cuanto a capital social y en cuanto a capital económico en concreto. La frecuencia de las falsas denuncias y de las denuncias insustanciadas, la diferencia entre ambas, o sea, cuando se habla de falsas denuncias, muchas veces, o la mayoría de las veces, el 98% de las veces, estamos hablando de denuncias que no tienen un nivel suficiente de prueba, pero no por ello son falsas, o sea, hay que empezar a cambiar la metodología, en ese la terminología. Las pruebas necesariamente serán diferentes según el momento evolutivo de la niña o el niño. Cuando más pequeño es el niño, cobran mayor relevancia indicadores en la conducta y el juego y observación de los adultos protectores, ya que el niño no tiene la posibilidad de expresarse verbalmente en forma fluida y en menor medida aún cuando se encuentra solas con adultos desconocidos, como en la situación de Cámara Gesell. El backlash tiene un efecto aleccionador sobre el conjunto de los agentes intervinientes en estos casos, de los ámbitos tanto público como privado, y hay una contradicción entre la obligatoriedad de denunciar por parte de los profesionales, los profesionales que atendemos a estas víctimas, y la posibilidad de ser denunciado. El aumento de los ataques, esto lo expresó muy bien el doctor Rosansky en este último foro que está en YouTube para que cualquiera lo pueda ver, tiene relación directa con la impunidad de la que gozan este tipo de agresores. Así que bueno, un poquito eso, no sé cómo estamos de tiempo, no sé, díganme ustedes. Estamos justo de tiempo, pero quería leerte un comentario. Sí. Dice, consultorios privados de pediatría ante situaciones de ASI derivan sin involucramiento a evaluación por guardia pediátrica en hospital público. Exacto, sí, eso es muy común, inclusive, pero ya les digo, inclusive la guardia pediátrica que sí tiene obligación por ahí de tomar, de evaluar, que puede hacer una evaluación muy, imagínense, en el ámbito de una guardia, o sea, no se va a poner a hacer una anamnesis completa, no se va a poner, se supone que, digamos, si las derivan a una guardia es porque hay alguna prueba física. Imagínense que aún habiendo una prueba física en una guardia de un hospital público, un profesional es después demandado y las autoridades del hospital le dicen, buscate tu defensa. O sea, entonces este profesional estamos hablando de un pediatra, ¿no? Una pediatra en este caso, pues siempre somos mujeres. Una pediatra de un hospital público termina teniendo que buscarse su defensa, que se la proporciona el colegio, y las autoridades no aportan en nada, digamos, las autoridades del hospital donde ella cumplía sus tareas. Tengo una pregunta y varios pedidos en donde me solicitan el material que has pasado para que se los vamos a reenviar por correo, al correo electrónico. Bueno, perfecto. Sí, pregunta Gabriela, una consulta. ¿El backlash es aplicable solo en casos de ASI o abarca otras vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes? Que yo sepa, seguramente capaz que Sara lo va a poder contestar mucho mejor que yo esto, porque bueno, que yo sepa se da principalmente en casos de backlash. ¿Por qué? Porque el abuso sexual es un delito penal, a diferencia del maltrato simple, digamos, cuando no hay, no sé, amenaza de muerte, no hay lesiones físicas, que digamos, donde no se involucra la justicia penal. En cambio, en el abuso sexual se involucra la justicia penal. Entonces, ya hay un proceso penal, entonces en general, es lo que yo sé, el backlash se da en casos de abuso sexual
contra las infancias que están además denunciados, ¿no? Donde interviene el sistema judicial. Bueno, Maggie, quiero agradecerte un montón que hayas estado esta tarde con nosotras contando la situación que pasaste, que fue terrible, porque además... Sí, para mí fue, por eso digo, mi total agradecimiento, mi más profundo admiración, mi más profunda admiración a las madres protectoras, o a los adultos protectores, también hay progenitores también, o padres que son protectores, pero digo, porque la verdad es que no me puedo imaginar lo que pueden vivir ellos por el grado de afectación que tuve yo, ¿no? Que este proceso en realidad llevó, así como yo se los conté cortito, pero llegó como 1 año y medio, en el cual yo estuve, fue, 2020, ya les digo, fue 1 año y medio, casi 2, que llevó todo este proceso. O sea que, y me dijeron, hay otra cosa que quiero decir, que obviamente el colegio dice, usted se puede defender sola, no necesita contratar un abogado, y después, tuve la suerte, tuve un ángel que fue Natalia en ese momento, que por supuesto no me cobró, después yo le retribuí su tarea, porque fue muy grande su tarea, y el doctor Claudio Boneto, que es su socio, me defendieron, pero realmente yo después de todo el proceso comprobé que no hubiese podido hacerlo sola. O sea, si bien yo escribí, hice las justificaciones, agarré la historia clínica, hice todo no podría haberlo hecho yo sola, digamos. Sí o sí necesitaba contratar, porque del otro lado había una abogada que, dicho sea de paso, esto es una nota de color, ¿no? No quiero decir nada ni quiero que pero es pastora de una iglesia evangélica, la abogada del acusado. Claro, a eso entonces, también, claro, a eso hay que agregarle que en ese periodo muchas familias y muchas víctimas pidieron te pidieron como psicóloga, y vos en ese periodo no pudiste atenderlas porque no estabas emocionalmente. No pude. Recién ahora estoy, El año un año, estoy pudiendo volver, digamos, por supuesto que me quedo, es una reacción postraumática de las que estudiamos nosotros. Cuando me llega un caso, tengo primero, digamos, se me vienen todas las escenas, así uno las trata, las ha trabajado, yo he hecho, obviamente, mi propia terapia, he hecho mi terapia post-trauma, todo lo demás, pero ahora, al día de hoy, me llega un caso y, digamos, de alguna manera digamos, tengo una marca, obviamente uno va por encima de esa marca y sigue actuando, actúa en función de su ética personal y de su conocimiento también, pero, digamos, me quedó esta marca.